Marcos Guerrero, bienvenido. Hola, Vero, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Muy bien, por suerte. ¿Cuánto falta para las elecciones? ¿9 de octubre? ¿10, 17 días, 18 días? Sí, falta Wow. muy poquito ya. Muy poquito, 18 días intensos. Sí, y después de un trajín de las PASO, ¿no? Claro. O sea, realmente ha sido duro no solo para nosotros, sino también para la gente que muchas veces, bueno, ya son varias semanas que por ahí uno intenta llegar con sus ideas y, bueno, obviamente cada uno está con sus preocupaciones personales. Lógico. ¿Ustedes como candidatos sienten que la gente pierde el entusiasmo? Sí, sin duda. Hay un gran descrédito por la política y por los políticos en general y creo que no sobran motivos, o sea, hay muchas cosas que pasaron en estos últimos años y más en Argentina, desde la democracia hasta el día de la fecha, hay muchas deudas pendientes, la pobreza, la falta de trabajo, realmente hay motivos de sobra, me parece, para criticar a los políticos que son parte de la sociedad también, esto siempre Lógico. lo digo, o sea, no salen de un repollo. No, lógico. Y bueno, merece una gran autocrítica a nivel comunidad de por qué no logramos avanzar. Lógico, sobre todo está bueno analizarlo en lugares chicos como Pinamar, ¿no? Porque uno a lo mejor habla en otras ciudades que son mucho más grandes, estamos hablando de otro tema, pero acá el político es el vecino, es el papá del cole, es tu vecino, es el ex compañero del colegio, digamos, esas cosas suceden. Tal cual, pero fíjate, no podemos organizar un debate, somos 4 candidatos que nos vemos prácticamente todos los días y no podemos organizar un debate, ¿no? Y yo lo he manifestado que me pongo a disposición de tanto del canal como de los diferentes medios de comunicación, porque el diálogo y el intercambio de ideas entre políticos y propuestas es fundamental para que la gente después decida informada y sepa cada uno lo que propone. Lógico. Y después Lógico. en 4 años reclamar también por todo aquello que no se cumple. Exacto, por supuesto, para eso también están. Bueno, la idea era de empezar a hablar con los candidatos, sobre todo intendentes, pero sobre temas puntuales. Y la propuesta que tiene Propin para los jóvenes nos gustaría compartirla con la gente que nos está mirando. ¿Por dónde arrancamos? Mirá, lo primero es fundamental decir que es la etapa que más me gusta de campaña porque es cuando hablamos de propuestas. Concretas. Claro, muchas veces se habla de personas o incluso se difama a las personas y cuando se empieza a hablar de propuestas ahí es donde uno se empieza a sentir identificado, ¿no?, con lo que piensa una persona. Y una de las cuestiones que a mí me parece fundamental es que muchas veces se habla de los jóvenes, pero no se hacen propuestas concretas para los jóvenes. Exacto. Y hoy, por ejemplo, desde los 16 años ya tienen la responsabilidad de votar y realmente ha crecido muchísimo la población de la juventud y también en Pinamar como en la Argentina. Entonces nosotros planteamos 4 propuestas concretas, realizables. La primera de ellas tiene que ver con la Universidad Pública Regional, que si bien el intendente ha iniciado una suerte de camino con Mar del Plata, con algunos convenios muy puntuales, nosotros queremos un proyecto superador, que es incluir a Gesell y Madariaga en la iniciativa, que a través de un consorcio regional se genere lo que es frente a la estación de tren en la Ruta 74, donde hay un predio ya cedido por Madariaga para hacer la obra, iniciar este camino que va a, en el largo plazo, llegar a tener una universidad del Tuyú, por ejemplo, que podría ser el nombre, con profesionales del área que después expidan un título de nivel nacional y obviamente va a ser gratuito, va a ser público. ¿El lugar sería frente donde está ahora la Mansa? Claro, pero digamos, más yendo hacia Madariaga, digamos, hay un predio de 8 hectáreas, ahí cedido por Madariaga, o sea, habían 3 alternativas, se estudió, y el más viable es en la Ruta 74, había otra alternativa cerca del Howard Johnson, y la idea es que junto con convenios con universidades públicas, empezar trayendo carreras y después el día de mañana sí tener nuestros propios cuerpo docente, nuestras propias autoridades y expedir nuestro propio título. Así, por ejemplo, lo hizo Tres Arroyos, hay antecedentes, y creo que eso le va a dar una dinámica a la ciudad, no solo a los jóvenes, sino que se va a generar profesionales, va a generar más movimiento en invierno, más fuentes de trabajo. Sí, por supuesto, ¿no? Creo que va cambiaría a ser, todo. No solo para los jóvenes, ¿no? Incluso hay mucha gente que no está en condiciones hoy de poder mandar a sus hijos a estudiar a La Plata, Buenos Aires o Mar del Plata por los costos del transporte, de lo que es alojamiento, incluso la bibliografía, los alimentos. Bueno, es muy difícil. Entonces, hoy creo que necesitamos generar una expectativa de futuro en los jóvenes y también desde el aspecto laboral, que es nuestra segunda propuesta, tiene que ver con las pasantías municipales. Bien, antes de pasar a la segunda propuesta, querría saber con qué dinero harían esta universidad. Claro, te cuento, el fondo educativo es un fondo que viene desde el gobierno nacional, pasa por la provincia y llega hasta los municipios y se consultó a la Asesoría General de Gobierno si es viable utilizar este fondo para dicha finalidad y manifestaron que sí. Pero es muy bajo para, imaginamos
un edificio universitario debe tener un costo muy alto. Claro, por eso nosotros planteamos de regionalizar la política pública. Por un lado, por la matrícula, o sea, no solo Pinamar. Acá va a estar GES, el Madariaga, incluso el Partido de la Costa, porque me parece que Pinamar tiene una ventaja comparativa, que tenemos muchas plazas de departamentos vacías en invierno, entonces serían ideal para que gente de la región también mande a sus hijos durante el invierno a Pinamar. Como hace Mar del Plata. Correcto. Que te alquila 9 meses. Pero Pinamar tiene un atractivo especial, porque tenemos la playa, tenemos los fines de semana largos, entonces creo que incluso a todos los que son residentes, digamos, temporarios acá, le vendría un muy buen beneficio para alquilar sus departamentos, sus casas, sus propiedades en invierno. Entonces le va a dar otro movimiento, va a pasar como en Tandil, que esto va a generar después otra nocturnidad, otro ambiente. Sí, entonces, claro. Creo que desde el aspecto económico está cubierto con el fondo educativo, incluso se pueden destinar otras partidas, pero hay una base para arrancar por ahí y creo que es un proyecto de largo plazo. O sea, hay que hacer un proyecto, a partir de ahí generar el consorcio regional, que ya se aprobó la ordenanza, Propin la impulsó en el Consejo Deliberante, y falta la voluntad de política del intendente de ir en ese sentido. Bueno, nosotros esperamos que sea Propin u otra fuerza política que tome la idea y la lleve adelante. ¿Hablaron con Madariaga, con Gesell, con el Partido de la Costa sobre este proyecto? Tal cual. ¿Cómo fue recibido? Y muy bien, tal es así que se aprobó la ordenanza tanto en Madariaga como en Gesell para formar el consorcio regional. Perfecto. Que de alguna manera van a ser los responsables de lograr que, independientemente de quién esté a cargo de cada municipio, el proyecto siga adelante. Claro. Es como que se independiza de los municipios y ya es algo regional. Como por ejemplo hay que tratar con los residuos. Es otro de los temas que para nosotros hay que tratarlo. Si bien el predio está en Madariaga, tanto Gesell como Pinamar tienen mucho para decir y para aportar. Exacto, buenísimo. El proyecto número 2, entonces. Bueno, te contaba, otra de las preocupaciones que vemos es cómo les cuesta a los chicos insertarse en el mercado laboral. Muchas veces las empresas piden experiencia, que a los 18 años muchos no la tienen. Y también se ha perdido un poco el tema del hábito de trabajar por ahí. Muchas generaciones no vieron a los padres o a los abuelos trabajar. Y entonces hoy cuesta mucho que los jóvenes por ahí tengan esa idea de cumplir un horario, de tener las obligaciones. Entonces nos parece que una gran herramienta para la inserción laboral más fácilmente es a través de pasantías municipales. El Estado, de alguna manera, en verano principalmente, tiene la posibilidad de tomar mucho personal por ejemplo, por el turismo, por fiscalización, por tránsito. Entonces, nos parece que la prioridad es darle a los chicos de Pinamar, a todos los estudiantes, la posibilidad, y eso es un beneficio para todos. Porque también muchas veces los chicos estudian en Mar del Plata, como decíamos, o en otras ciudades, y traen conocimientos nuevos de la universidad. Por ahí el empleado municipal hace 20 o 30 años que estudió, incluso se genera como una amalgama entre el joven y el adulto en un intercambio constante de conocimientos. Por un lado el que viene de la universidad sin práctica y por otro lado grandes empleados municipales que hace más de 30 años y conocen de taquito la tarea. Entonces me parece que sería fundamental que el Estado tome gente de Pinamar, que le dé las primeras herramientas y obviamente es remunerado, o sea, se paga por la pasantía y después mucha gente, incluso que hace bien su tarea, queda para trabajar en el municipio. O sea, priorizar a los alumnos de Pinamar, egresados de Pinamar, para el ingreso municipal del verano. Exactamente, a través de pasantías, que es la figura, porque tienen a veces un horario más reducido u otro tipo de tareas. Exactamente, entonces ya creo que a partir de los 16, 18, 25, 30 años incluso, esté la posibilidad de tener la prioridad, ¿no? Perfecto, me encantó. Seguimos con los proyectos. Bien, hay una cuestión que es el boleto estudiantil gratuito. Hablamos no solo a nivel local, sino regional. Sí, polémico sí, pero es una ley, que es la ley 14735. Lo que necesitamos nosotros es impulsar, digamos, el cumplimiento de esta normativa, tanto a nivel local como regional, porque lo que se hace actualmente es un convenio con la empresa, pero lo pagamos con el fondo educativo. Viste que hoy hablamos, me decías dónde vas a pagar la universidad pública. Bueno, 6.7 millones de pesos en el año 2018 fueron destinados al transporte público. Si se cumple la ley provincial, la ley 14735, tendremos 7 millones de pesos, por ejemplo, para ya invertir en el proyecto de la universidad pública. ¿Y cómo hacemos para que se cumpla la ley? Bueno, primero hay una instancia administrativa, es decir, hacer el reclamo ante la provincia de Buenos Aires. ¿La municipalidad no lo hizo? No, absolutamente nada. El Consejo Deliberante le dijo al intendente, el intendente, por una cuestión de muchas veces no molestar al poder provincial, no lo exige. Y el otro lado es la vía judicial. Muchas veces en otros distritos se empezó a aplicar porque se va a la justicia, le dice a un juez que existe una ley vigente que en nuestro municipio no se está aplicando. Incluso, por ejemplo, la gobernadora estuvo prometiendo en Bahía Blanca que se va a aplicar en caso de que ganen. Fíjese qué mezquindad de la política, ¿no? Decir, esto se va a aplicar si yo gano. Y por otro lado, en muchas ciudades, en La Plata, en el Gran Buenos Aires, el boleto estudiantil gratuito está vigente. Es decir, que nos están discriminando los pinamarenses en este aspecto. Está bien, el oficialismo dice que no puede poner el boleto estudiantil porque no tiene el dinero para hacerlo. Vos decís que el intendente Yesa no reclamó
esos 7 millones de pesos, casi 7 millones de pesos. Exactamente, hay diferentes formas de darle Pero no lo llaman a cumplimiento. Jesse y le dicen, te paso el contacto para que reclames y pidas el dinero y le podamos dar el boleto estudiantil a los chicos que tanto han reclamado. Es más, vamos y lo hacemos por resolución. O sea, el Consejo Deliberante en forma unánime se expresa diciéndole, señor intendente, haga primero la gestión administrativa y después, si no, vaya por la vía judicial. Porque hay ¿Y que qué le defender... responde? No hay respuesta. Devuelve el expediente sin movimiento. O sea... Pero si ustedes hablan con Camila Merlo, no sé, Sí, digo, ¿no? Gente por que favor. trabaja con ustedes en el Consejo, Sí. Alejandra Polonio, De Vito, que no sé si está haciendo el Consejo, pero quiero decir, ahí, ustedes tienen concejales del oficialismo. Muchas veces, lamentablemente, el oficialismo, los concejales hacen lo que les marca el intendente y cuando no tienen respuesta, guardan silencio. El tema es que detrás de esto hay un montón de vecinos que están reclamando, porque, por ejemplo, en el caso de Madariaga, que en su momento, por ejemplo, la secretaria de Educación había conseguido un buen convenio con la empresa, actualmente el pasaje está alrededor de 110 pesos a Madariaga y tienen un descuento, pero realmente se hace muy oneroso ir todo el mes Es un a montón estudiar. de plata. Entonces, lo que planteamos incluso es que, por lo menos como paliativo, se subsidie, o sea, a lo que sería la demanda, que es al estudiante. En vez de darle a la empresa la plata, que trabaje a través de una beca, por ejemplo, para por lo menos garantizarlo también a nivel local, en lo regional me refiero, ¿no? Entonces, evidentemente hay mucho por hacer y el intendente y los funcionarios en este tema han hecho oídos sordos, no reclaman ni ante la provincia, pero tampoco le dan una respuesta desde la órbita local. Son 4.000 pesos por mes que gasta cada estudiante para ir a Madariaga, por ejemplo. Sí, y hay que pensar también lo que el municipio, esos 6,7 millones de pesos que yo me quedé pensando, Lógico. porque a veces digo, estas cosas por ahí la gente no se entera, pero la plata que a veces uno pone de un lado después falta en el otro, ¿no? Esto lo hemos hablado mucho en el tema de No, educación, por supuesto, que es otro de los lógico. problemas. El municipio hace un gran esfuerzo, invierte una cantidad de dinero, pero obviamente después no puede hacer otro tipo de mejoras en otros sectores. Por eso es importante que las leyes provinciales y las leyes nacionales se cumplan y que después, si transfieren responsabilidades a los municipios, la provincia y la nación ponga la plata. Porque esto pasó, por ejemplo, con el Servicio Alimentario Escolar, el SAE, Sí. que muchas veces para que la comida sea de calidad y en cantidad, el municipio termina poniendo fondos cuando la educación es una responsabilidad de la provincia de Buenos Aires. Y por último, el presupuesto participativo joven, que ya Exactamente. existía. Bueno, es algo ¿Quién que me lo implementó? fascina. Mira, en la época de Figueredo, en la época de Elizalde, fíjense, un gobierno que yo fui muy crítico, y lo sigo antes. siendo, exactamente. Carlos Figueredo lo implementó, por Sí, eso digo claro. que incluso los gobiernos que uno es muy crítico, a veces tiene que sacar lo positivo. No Obvio. puede ser que cada uno que llega arranca todo de cero y todo el que vino atrás hizo todo mal. No es nuestra idea. No. Por eso, el presupuesto participativo joven es una herramienta que funcionó, que trajo resultados concretos, como el aula del siglo XXI, pero yo recuerdo haber participado en las asambleas y, por ejemplo, había un proyecto muy interesante para mejorar el skatepark, o sea, Sí, lo que es la exacto. plaza de Martín Pescador. Incluso otra de las chicas tenía un proyecto para comprar una combi para que los deportistas puedan ir a competir. Bueno, obviamente ganaba uno solo en ese momento, creo que fue un chico de la Corbeta que planteó hacer un aula de tecnología, el aula del siglo XXI. Que se hizo y está funcionando. Y es un éxito total. Sí, total. Y aparte presta un servicio a la comunidad en general, porque una de las críticas que era, bueno, iba a ser una escuela. Y se demostró en la práctica que no. Se llevaron a cabo todo claro. tipo de actividades culturales, de pasar películas. Entonces me parece que es una herramienta que es fundamental de participación ciudadana. O sea, los jóvenes pueden proponer lo que ellos quieren y tienen el poder de la decisión de hacerlo. O sea, el que tiene más votos es el proyecto que se hace. Entonces, así como los chicos pueden votar, elegir sus candidatos, pagan impuestos, también está bueno que decidan qué prioridad se da al gasto público. Bueno, me parece que de cualquier punto de vista es un proyecto muy importante que debería retomarse, incluso mejorarse, porque siempre una iniciativa es pasible de ser mejorada. Sí, obviamente. Pero- En realidad, ¿por qué no se hace ahora el presupuesto participativo en general, al margen del joven? Mira, creo que hay una forma de gobernar de Yesa con discrecionalidad. ¿Qué significa discrecionalidad? Que él le gusta gastar el dinero en aquellos que son afines, en aquellos que se sacan la foto, en aquel que se Fuerte. presta para el video. No, pero es una realidad porque lo he visto en el último tiempo en campaña. O sea, realmente el ¿Por manoseo ejemplo? con las instituciones, con los clubes, con las instituciones bien público. A veces los proyectos no son de un gobierno, son de la comunidad, porque la plata no es que la pone Yesa de su bolsillo. Ojalá fuera así. Pero la plata sale de los impuestos. Entonces, a veces cuando le agradecen a un intendente hay que agradecer el esfuerzo que cada uno está haciendo para pagar las tasas, para pagar los impuestos. La carga tributaria es altísima. Entonces, a mí realmente quiero que el poder vuelva al vecino. Y no solo cuando vota cada 4 años, sino que realmente puedan definir ellos las prioridades. Pero hay plata para hacer el presupuesto participativo en el presupuesto que tiene el municipio, que no les alcanza, que giramos Sí. en rojo, que tenemos que aumentar los impuestos. Bueno, te cuento, hay un fondo ¿Hay? de infraestructura, sí, de sobra. Hay un fondo Bien. de infraestructura, cuando vos pagás la tasa de servicios urbanos, Sí. hay una parte que está determinado para hacer obra pública. Normalmente todos los gobiernos deberían presentar un plan
de obras anual, en decir cómo van a usar. Sin embargo, en la práctica nunca dicen cómo van a gastar la plata y después la terminan gastando como mal se les antoja. ¿Y el Tribunal de Cuentas? Y lo observa, pero las sanciones son muy bajas y después tardan mucho en el tiempo, de alguna manera, en cobrarlas. Y ha pasado hasta casos incluso que en la época de Elizalde se han pagado hasta salarios, o sea, un gasto corriente con plata de infraestructura. Con fondos afectados. Entonces, sí, es verdad. lo que yo sí le critico a Yesa es, por un lado, la falta de planificación en este fondo de infraestructura, que no está en los presupuestos, y por la otra parte es que, por ejemplo, cuestiones como el presupuesto participativo, que podrían ser financiadas para que los vecinos decidan qué obra pública es la más importante, porque así como tenemos el presupuesto participativo joven, yo creo que hay que hacerlo a nivel global por localidades. Entonces, que los vecinos de Cariló decidan cuáles son las prioridades, claro, que los vecinos de Ostende, de Valeria... Así era antes, sí, se votaba por localidades. De hecho, creo que podría haber una etapa superadora porque lo que se hizo fue a través de asambleas y con 100% de libertad para plantear proyectos. Pero también se puede hacer con un menú, como si fuera un lugar, un restaurante, en el cual dice, bueno, podemos hacer veredas, podemos hacer cloacas, podemos hacer el agua corriente, podemos mejorar, no sé, diferentes cuestiones del alumbrado público, y que el vecino a través de su voto diga, bueno, yo este año quiero darle prioridad a este tema, a las pluviales, por ejemplo. Bueno, hoy depende del funcionario qué plaza es la que hace. Sí, y lo que ve en cada localidad, o sea, porque el funcionario es el que tiene que bajar a elegir qué necesita esa localidad. De esta manera el vecino que le ve todos los días es el que diría cuál es la necesidad. Sí, y en algunos casos con las instituciones es un manoseo. Por eso yo te decía que, por ejemplo, las colectividades, muchas están postergadas, porque evidentemente si vos no te prestás al juego político, no recibís apoyo. En cambio, los que son afines al gobierno turno reciben subsidios para comprar equipamiento. ¿Cuál es el juego político? Y el juego político es de alguna manera prestarte a sacarte la foto, hacer el video, a decir que vos apoyás a tal o cual partido, ni hablar si apoyás a otro partido o si tenés afinidad con otros. A nosotros nos ha pasado muchísimo que gente que por ahí nosotros estamos colaborando con ellos o tienen simpatía, son después discriminados y hasta incluso perseguidos, me atrevo a decir, porque se usa el órgano de fiscalización para perseguir gente. Es decir, si vos tenés una afinidad con Propin... ¿Ustedes tienen detectados casos? Sí, ha pasado en casos puntuales. ¿Y lo han denunciado? Sí, sin duda. Mirá, yo te voy a dar el ejemplo que nos pasó con Alejo Mendolara antes de la elección. Alejo Mendolara recibió una multa muy importante, supuestamente por el tema del biodiesel y diferentes cuestiones, que más allá que puede ser cierto que por ahí no estaba cumpliendo la normativa o algo en particular, cuando vos veas el monto de la multa, era una barbaridad. Cuando pasa de todo todos los días y no se aplica absolutamente nada. Entonces, eso de usar también, digamos, el poder del Estado para perseguir al que piensa distinto, incluso los empleados municipales, sí, incluso los empleados municipales con las horas extras lo ven, o con las bonificaciones. Si vos sos amigo del poder de turno, recibís bonificaciones y recibís horas extra. Ahora, si vos no sos amigo o sea, no es que sos amigo hacés tu trabajo. Sí, lógico. Bueno, obviamente te discriminan al momento de tener horas extra. Entonces, ¿por qué decimos que esto es importante? Porque después incluso no se pueden aumentar los salarios básicos. O sea, cuando vos administrás mal de un lado, termina faltando el otro. Entonces termina la paritaria municipal siendo muy por debajo de la inflación, porque no se administran bien los recursos. Universidad pública en la ruta 74. Exactamente. Presupuesto participativo. Pasantías municipales en el Estado y el boleto estudiantil gratuito. Esas 4 propuestas concretas, quiero decir que hay muchísimas más. Lo que nosotros estamos intentando es decir propuestas que sean realizables, concretas, para no vender tampoco humo. Porque yo te podría plantear, bueno, voy a hacer 3 polideportivos, no sé, 2 helipuertos. Entonces me parece que hay que ser muy prudente, porque después hay que resistir el archivo. Así que bueno. Lógico. Muchísimas gracias por venir. Gracias por la invitación.